¿Existe una explicación para aquellas cosas que nos hacen sentir miedo? ¿Por qué todos experimentamos incomodidad, aversión o terror natural hacia ciertas situaciones, personas u objetos en concreto? Muñecos de juguete que tienen una apariencia demasiado humana, aunque sepas que son de plástico e inertes. Androides autómatas que imitan a escala realista la figura humana. Encontrarte con un doble tuyo exacto o que tu reflejo en el espejo se mueva diferente a ti. Atrévete a permanecer aquí, querido pensador, y ven conmigo a dar un breve paseo filosófico y psicológico a través de los recovecos de lo siniestro. Escucha con atención. Una vez, al filo de una lúgubre medianoche, mientras débil y cansado en tristes reflexiones embebido, inclinado sobre un viejo y raro libro de olvidada ciencia, cabeceando, casi dormido, oyóse de súbito un leve golpe, como si suavemente tocaran a la puerta de mi cuarto. Es, dije musitando, un visitante, tocando quedo a la puerta de mi cuarto. Eso es todo, y nada más. Lo que acabas de escuchar es el inicio del poema El Cuervo, obra del renombrado escritor Edgar Allan Poe. Seguramente si estuvieras en la piel del protagonista que narra en primera persona te resultaría aterrador escuchar golpes inesperados a tu puerta a medianoche. Sería todavía más aterrador y siniestro si el amor de tu vida, llamada Leonora, acabara de morir y estuvieras entristecido con un inmenso dolor, como descubrimos más tarde que es el caso del narrador del poema. Puede que los golpes te recuerden a ruidos extraños que oías por la noche cuando eras niño, que pensabas que eran fantasmas o demonios, o esos golpes te animarían a imaginar que tu amada podría volver de entre los muertos, a pesar de que tu yo racional sabe que eso es imposible. Poe consigue hacer que su narrador insista en que hay una explicación racional para los golpes. Es un visitante, murmura para sí, solo eso y nada más. Sin embargo, la aparición de un misterioso cuervo parlante lo hará cambiar de opinión. De un golpe abrí la puerta y con suave batir de alas entró un majestuoso cuervo de los santos días idos. Sin asomo de reverencia, ni un instante quedo y con aires de gran señor o de gran dama fue a posarse en el busto de pala sobre el dintel de mi puerta, posado, inmóvil y nada más. A primera vista, un cuervo es solo eso, un cuervo. Incluso cuando el cuervo aparece y empieza a graznar nunca más, el narrador aún mantiene la fe en su racionalidad, pero lo siniestro empieza a operar cuando ese animal parece que respondiera a su interlocutor con esas repetitivas palabras, nunca más. Entonces, este pájaro de ébano cambió mis tristes fantasías en una sonrisa, con el grave y severo decoro del aspecto de que se revestía. Aún con tu cresta cercenada y mocha, le dije, no serás un cobarde, hórrido cuervo vetusto y amenazador, evadido de la ribera nocturna. Dime cuál es tu nombre en la ribera de la noche plutónica. Y el cuervo dijo, nunca más. El diálogo que se torna en una angustiosa fantasía para el protagonista termina llevándolo a la locura, a causa del desconsuelo por su amada muerta y porque aquel cuervo llegó para quedarse y recordarle con su diabólica presencia que esa pesadumbre no se acabaría nunca más. Profeta, exclamé, cosa diabólica, profeta, si seas pájaro, demonio, por ese cielo que se curva sobre nuestras cabezas, ese Dios que adoramos tú y yo. Dile a esta alma abrumada de penas si en el remoto Edén tendrá en sus brazos a una santa doncella llamada por los ángeles Leonora. Tendrá en sus brazos a una rara y radiante virgen llamada por los ángeles Leonora. Y el cuervo dijo, nunca más. Sea esa palabra nuestra señal de partida, pájaro o espíritu maligno, le grité presuntuoso. Vuelve a la tempestad, a la ribera de la noche plutónica. No dejes pluma negra alguna, prenda de la mentira que profirió tu espíritu. Deja mi soledad intacta. Abandona el busto del dintel de mi puerta.
Aparta tu pico de mi corazón y tu figura del dintel de mi puerta. Y el cuervo dijo: ¡nunca más! Y el cuervo nunca emprendió el vuelo. Aún sigue posado en el pálido busto de Palas, en el dintel de la puerta de mi cuarto. Y sus ojos tienen la apariencia de los de un demonio que está soñando. Y la luz de la lámpara que sobre él se derrama tiende en el suelo su sombra. Y mi alma del fondo de esa sombra que flota sobre el suelo no podrá liberarse nunca más. En este relato o en cualquier otra historia de terror, ¿a qué le tememos en realidad? Una respuesta rápida podría ser que le tenemos miedo a lo que no entendemos o a lo desconocido, aquello que es totalmente ajeno a nosotros. Y esto puede efectivamente ser cierto. Sin embargo, hay una aproximación interesante propuesta por el neurólogo austriaco y padre del psicoanálisis Sigmund Freud. Más allá de las polémicas surgidas en torno a la validez o invalidez de la corriente psicoanalítica, vamos a concentrarnos en un ensayo publicado por Freud en 1919 llamado Das Unheimliche. Das Unheimliche es una sensación perturbadora ante algo que es y no es familiar al mismo tiempo, que se parece mucho a algo que conocemos bien, pero en lo que existe una sombra, un ángulo que nos causa zozobra, cierta ansiedad sin que sepamos muy bien explicar el porqué. A veces se traduce como inquietante, tenebroso, espeluznante, lúgubre, inhóspito, perturbador, ominoso, pero ninguna de esas palabras en español consigue transmitir realmente toda la carga del significado original. Es simplemente unheimlich. Vamos a quedarnos con el concepto de lo siniestro, salvando todos los matices de la lengua alemana original. Lo siniestro sucede cuando la mente humana experimenta algo ya vivido, pero que se encuentra reprimido, cuando en algo familiar, muy cercano e interior hay algo que no encaja, un lugar recóndito y oscuro que causa desasosiego. No es terror, es algo distinto, es una sensación inquietante de que, sin saber muy bien por qué, hay una pieza que no encaja, algo oculto que se nos escapa. Es el coco que habita en el armario, es la ancianita que lleva toda la vida en nuestro mismo edificio, que sonríe educadamente pero que tiene algo que no podemos explicar y nos agita interiormente. Me refiero a cosas que han estado con nosotros desde la infancia, como muñecas, por ejemplo, o los payasos. ¿Qué es lo que tienen estas cosas familiares que en determinadas circunstancias nos hacen sentir aversión? Freud estaba profundamente interesado en los cambios que tienen lugar en nuestras mentes al pasar de la infancia a la adultez, y sugiere que el yo que fuimos una vez de niños todavía vive en nosotros, escondido bajo un nuevo yo adulto y racional. En sus propias palabras, hoy en día ya no creemos en fantasías infantiles, hemos superado tales formas de pensar, pero no estamos del todo seguros de nuestras nuevas creencias, y las viejas aún existen en nosotros, listas para aprovechar cualquier confirmación. Vemos entonces que lo extraño parece estar relacionado con creencias que tuvimos de pequeños y que hemos reprimido o escondido para hacernos adultos. Según Freud, cubrimos en nuestro inconsciente estas creencias porque por supuesto son creencias erróneas y no queremos estar equivocados, queremos ser mayores, queremos ser personas racionales y maduras. Pero lo siniestro aparece cuando estamos frente a situaciones en las que nuestras fantasías y miedos infantiles parecen más reales y verdaderos que nuestra forma adulta de ver el mundo. En la serie animada Los Simpson, los dibujos animados que aparecen en pantalla son personajes cómicos porque fueron escritos dentro de un género que hace que sea aceptable que cobren vida. Nadie vería Los Simpson con expectativas de realidad estética, pero en el ámbito del terror, si intentáramos acercarnos a figuras más realistas con sus mismas características, esos mismos muñecos se volverían aterradores, incluso para públicos adultos. De manera similar, si yo fuera un niño imaginaría, digamos, a Dora la Exploradora, como alguien que de verdad está dentro de mi televisión pidiéndome consejo para sus viajes, pero como adulto eso sería absolutamente terrorífico. Alguien que te hable literalmente desde dentro del televisor se parece más a esto. Entonces, los dibujos para niños no son siniestros porque esos géneros nunca nos piden que creamos que lo que estamos viendo se relaciona de forma alguna con nuestra realidad. Analizando el ensayo de Freud,
podemos resumir lo siniestro en 6 tipos de situaciones, personas o cosas. Primero, un ser aparentemente inanimado que resulte ser finalmente un ser viviente, o viceversa, que un ser aparentemente animado y viviente sea en efecto un ser inanimado. Es el ejemplo de las muñecas que se asemejan a una persona real. Esa proximidad entre lo orgánico y lo inorgánico, entre lo humano y lo inhumano, nos deja una sensación bastante siniestra. Segundo, la sensación de volver a experimentar una sensación, una situación ya vivida, conocida como el efecto déjà vu. Este efecto, cuando solo nos provoca un recuerdo, una sensación ya vivida, puede llegar a resultar placentero, siempre y cuando se trate de una sospecha. Pero cuando se trata de una certeza en la cual nos encontramos ante una situación idéntica ya vivida, un genuino retorno a lo vivido en el que aseguramos haber estado en esa escena una o más de una vez de forma idéntica, nos provoca una sensación siniestra. 3. Imágenes de amputaciones y lesiones, especialmente de órganos delicados del cuerpo como son la vista o los genitales, así como la animación de fragmentos de cuerpos amputados, por ejemplo unos pies que dancen solos o una mano que se mueve separada de su cuerpo. Cuarto, lo fantástico encarnado. En general, siniestro alude a todo aquello que lo fantástico superpone a lo real o cuando lo real asume el carácter de fantástico. Produce de esta manera el sentido de lo siniestro, un sentimiento oculto, escondido, temido e íntimo que se realiza y lo vuelve real, como en el ejemplo del poema del cuervo al inicio de este video. 5. Un individuo siniestro que sea portador de presagios funestos para otros o para él mismo. De esta manera el hecho de cruzarse con él lleva un mal fortunio y es siniestro. Y 6. El doppelganger, es decir, el doble. Cruzarse con un doble también entra dentro de lo siniestro. A pesar de todo esto, desde un punto de vista de la contemplación estética, se evidencia también que las reacciones que causan lo siniestro en el ser humano pueden llegar a producir un goce ambiguo, una especie de placer con dolor, curiosidad y miedo, o aversión al mismo tiempo que admiración. Esta antinomia es lo que respalda aquel gusto que también alberga el humano por lo mórbido, por lo oculto, lo extraño, lo perverso, lo lúgubre y lo funesto. Tal vez por eso también disfrutamos de la escena del malvado niño de Toy Story, cuando los muñecos a los que tortura y mutila cobran vida y se vuelven en su contra. Y por la misma razón puede que experimentemos un deleite estético en los pesarosos sentimientos de Edgar Allan Poe, que consume su tiempo fantaseando con su amada muerta, o en una Caperucita vengativa que se gana a pulso su apodo de Roja, o que parezca atrayente a la vez que tétrico jugar con las mellizas de El Resplandor, o ser un anfitrión de la perversa condesa Elizabeth Bathory. El siniestro encanto de estas macabras figuras están en que representan a todas las leyendas populares, literatura fantástica, íconos del cine de horror, pesadillas espeluznantes y los cuentos de la infancia. En suma, todo lo producido por el inconsciente humano, el lugar íntimo y prohibido en donde residen los horrores presentidos y los monstruos más temidos, que a la vez pueden ser los más atractivos. Ha sido un deleite estético compartir contigo estas reflexiones. Te invito a darle me gusta a este video, a comentar qué otras cosas consideras que son siniestras, compartirlo con tus amigos y suscribirte a este canal dando clic en la campana de notificaciones. Recuerda que en Filosofiebre hacemos todo lo posible porque se te siga subiendo la fiebre por el conocimiento. Hasta la próxima, pensador.